Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 5, con lo que es la infraestructura de TI y las tecnologías emergentes. Y los temas que vamos a ver, muchachos, son acerca de la infraestructura de TI y los componentes de la infraestructura y las tendencias de las plataformas de hardware y las tendencias de las plataformas de software y los aspectos gerenciales. Algo muy importante es que hasta lo que hemos visto en los diferentes capítulos cuál es la importancia de los sistemas de información y cómo estos sistemas de información han venido a ser una herramienta fundamental para la estructura organizacional y cómo son un elemento muy importante para todas las compañías. Vemos cómo realmente la tecnología de información nos proporciona herramientas que nos permiten realmente poder ser competitivos en el mercado, poder tomar las decisiones apropiadas como empresa y sobre todo poder estar también a la vanguardia de todo lo que lleva a la globalización. A partir del capítulo 5 vamos a ver un poco acerca de qué es lo que nosotros necesitamos realmente como departamento de TI para toda la parte o toda la infraestructura que nosotros como departamento debemos de tener y todas las áreas a las cuales nosotros les tenemos que brindar servicio. Y algo muy importante es que obviamente para poder hacer eso, pues necesitamos no solamente de aspectos lógicos como en nuestro sistema, como nuestro sistema de información, sino también todas aquellas aplicaciones que nos permitan o que sean complemento de nuestro sistema de información, así como toda la parte de hardware, todo lo que conlleva a infraestructura y a telecomunicaciones. Entonces vemos como en este gráfico vemos un poco acerca de la conexión entre la empresa y la infraestructura de TI y la capacidades de negocios. Vemos cómo realmente tenemos un trinomio en el cual es fundamental y cómo cada uno de ellos se conecta. Tenemos propiamente lo que es las estrategias de TI, que obviamente estas estrategias de TI deben de ir en concordancia con las estrategias de negocio. Ya hemos visto cómo en capítulos anteriores las estrategias de negocio al momento de que nosotros implementamos un sistema de información son fundamentales. Es importante conocer cuáles son los objetivos del negocio, hacia dónde va el negocio, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son todos los todas las actividades que el negocio realiza, cuál es su estructura organizacional, cuáles son sus políticas. Y todo esto lo vemos reflejado propiamente en las estrategias de negocio. Y esto se interacciona directamente con las estrategias de TI. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a implementar un sistema, necesitamos y es mandatorio de que siempre tengamos las estrategias de TI en concordancia con las estrategias de negocio. Tenemos también, aparte de la tecnología de información, recordemos, jóvenes, de que no solamente es tener un sistema de información como tal, sino como ya lo habíamos mencionado anteriormente, es toda la infraestructura que nosotros tenemos que tener listas propiamente en la parte estructural, es decir, todo lo que tenemos que tener acondicionado en la parte de hardware, de software, de telecomunicaciones, de infraestructura, todos esos elementos que son fundamentales. Entonces, si nosotros vemos cómo todo esto se relaciona, tanto las estrategias de TI se relacionan directamente con la tecnología de información, como la tecnología como tal tiene que ir de la mano con las estrategias de TI. Y de igual manera, las estrategias de TI tienen que ir de la mano y se relacionan directamente con las estrategias de negocio, así como las estrategias de negocio las tenemos que considerar como un aspecto fundamental al momento de establecer cuáles van a ser nuestras estrategias como departamento de tecnología de información. ¿Cuáles son los resultados de esta relación que existen entre estos elementos? Sencillos, todos los servicios que el Departamento de Tecnología de Información e Infraestructura presta y cómo esos servicios obviamente impactan directamente en lo que es la parte de servicio al cliente, servicio al proveedor, servicio a las empresas. Vemos cómo es fundamental. Ya vimos cómo realmente
una empresa que no cuenta con un sistema de información, básicamente es una empresa que poco a poco va destinándose al fracaso, ¿verdad? Porque recordemos algo importante y fundamental, que es la importancia de tener información en el tiempo oportuno. Si hoy en día no tenemos información en el tiempo oportuno, pues difícilmente vamos a poder tomar alguna decisión adecuada como empresa. Y esto se va a ver reflejado directamente en la atención a los clientes, en la relación que tengamos con los proveedores e incluso en la relación que podamos tener con otras empresas. Adicionalmente a eso, muchachos, están todos los servicios que nosotros como departamento de tecnología prestamos y que obviamente no podemos dejar de llamarnos, y aparte de talento humano, sabemos que debemos de capacitar a nuestros usuarios, debemos empoderarlos a cada uno de sus herramientas, y el empoderamiento significa que les podamos ayudar a ellos a poder utilizar los sistemas de información de manera que realmente puedan potenciar de hacer su trabajo de una forma eficiente, eficaz, en el menor tiempo posible, disminuyendo los costos y de esta manera ayudando a las empresas a poder aumentar las ganancias. Además de que un personal bien capacitado, evitamos de que ellos puedan tener errores a futuro. Tenemos también, aparte de los dispositivos físicos, aplicaciones y software. Recordemos de que no solamente es contar con un buen sistema de información, sino a nivel de infraestructura estar listos, realmente tener los equipos que necesitamos, tanto en los equipos de hardware como en los sistemas en la parte de software. Recordemos que el sistema de información es un sistema de aplicación, es un aplicativo, por lo tanto, está dentro de los software de aplicación, y adicionalmente al sistema de información que usa la empresa, pues también tenemos otros sistemas que se pueden complementar con el sistema de información de la empresa. Incluso podemos tener más de un sistema de información e incluso podemos tener otras herramientas como ser, por ejemplo, programas como Microsoft Office, que también ayudan al desarrollo o al funcionamiento de cada uno de los usuarios, dependiendo de cuál es sus funciones, de cuál es su perfil. Obviamente, dependiendo de eso, pues van a tener instalados ciertos aplicativos propios para el desempeño de esas actividades. Y también tenemos por otro lado los sistemas operativos. Recordemos, muchachos, de que cuando nosotros implementamos un sistema de información, tenemos que tener en cuenta que este sistema se puede ejecutar en todas las plataformas, o al menos en casi todas las plataformas. Tenemos casos donde muchas veces tenemos un híbrido. Tenemos computadoras que tienen sistemas operativos Windows, pero también tenemos computadoras que tienen instalados o que sus sistemas operativos son iOS. En este caso, pues tenemos que garantizar que el sistema de información realmente pueda funcionar en cualquiera de esos dispositivos. Todo esto, muchachos, impacta directamente en la operación de la empresa. Teníamos también algunos servicios que presta el departamento de TI. Entre ellos tenemos toda la parte que es a plataformas computacionales. Recordemos que existe una relación directa entre todos los servicios que tenemos, es decir, la administración de nuestra base de datos, aquellos accesos remotos, cómo damos el mantenimiento a los usuarios, al momento de ese mantenimiento, si nos vamos a conectar por escritorio remoto, aquellas portátiles también que sean necesarios que se conecten a nuestra red. Recordemos también que tenemos muchos usuarios, proveedores que llegan a la empresa, que de repente llevan sus computadoras y de repente quieren tener acceso a internet, o que de repente desde su tablet, desde su iPad o desde su teléfono quieren conectarse. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo eso? Es decir, ¿cómo vamos a manejar todas las diferentes opciones que como servicio de IT nosotros tenemos que dar? Y algo muy importante es considerar todos los aspectos, ¿verdad? Y la seguridad que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Específicamente, recordemos también que podemos tener lo que son aplicaciones web, pero también tener aplicaciones de escritorio. Hay muchas empresas que hoy en día tienen ese escenario, y por lo tanto también tenemos que asegurarnos de la seguridad
de los accesos a información, cómo vamos a garantizar la seguridad de información sin entorpecer el uso propiamente de estas aplicaciones. Y tenemos también los servicios de telecomunicación que son fundamentales, es decir, si tenemos una empresa, por ejemplo, donde tenemos servicios tales como de voz, de datos, de video, es decir, empresas que tienen su área de telemarketing, que se dedican que tienen usuarios que están llamando a sus clientes y que por medio de esas llamadas también están haciendo transacciones, ya sea compras y venta de productos. Entonces, en este sentido, recordemos de que cómo vamos a manejar esa distribución de la red, cómo vamos a manejar la distribución de los datos, cómo vamos a hacer, por ejemplo, de que no exista una interferencia, si lo vamos a hacer mediante la configuración de VLAN para poder separar virtualmente esas redes y los datos, pues que realmente, aunque físicamente todos vayan por el mismo cableado, por el mismo cable UTP o por fibra, pero que lógicamente exista una división entre esos tipos de redes. Y también, muchachos, toda la parte de seguridad, cómo vamos a hacer, por ejemplo, si esta empresa es una empresa que tiene diferentes sucursales, si se van a conectar por medio de canal dedicado o si van a tener lo que son VPNs. En el caso de que fueran VPNs, qué tipo de equipo vamos a utilizar, si van a utilizar un Fortinet en cada uno de los extremos, o cómo van a hacer ese canal dedicado, ¿verdad? Entonces, y siempre teniendo claro que para esto pues necesitamos internet y que necesitamos también un respaldo, cómo vamos a manejar si en algún momento, por ejemplo, tenemos toda nuestra conexión con Pronto, por decirles algo, y sucede algo con los nodos de Pronto y ya no tenemos enlace, entonces, ¿qué canal redundante o con qué empresa nosotros tenemos un canal redundante que nos pueda proporcionar el hecho de que la empresa no se detenga, sino que siga trabajando independientemente de los problemas que estos proveedores puedan tener? Entonces, todos esos detalles, tanto de las diferentes plataformas computacionales que podemos tener, así como los servicios de telecomunicación, son aspectos que tienen que ver directamente con la parte de infraestructura de TI y también con los servicios que brinda TI. Tenemos también, y aparte de los servicios de gestión de datos, hablábamos el día viernes de que podemos tener varios escenarios, podemos tener diferentes administradores de base de datos, es decir, podemos tener sistemas que tengamos con una base de datos en Oracle, pero también tengamos otros sistemas que trabajen con una base de datos en SQL. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el puente entre esas dos bases de datos para que puedan estar conectados y para que recuerden que los usuarios, obviamente, ellos no tienen por qué saber estos detalles? Entonces, para ellos ingresar a un sistema y poder ver información de otro sistema debería de ser de una forma transparente, sin que el usuario realmente se dé cuenta cómo llevamos la administración. Pero, por lo tanto, es importante saber que tenemos o que podemos tener en una empresa diferentes sistemas de gestión de bases de datos. Es bonito el escenario cuando tenemos una empresa, pues donde solo tenemos un gestor de base de datos, ya sea que todos nuestros sistemas trabajen con SQL o que todos trabajen con Oracle o que todos trabajen con otro gestor de base de datos. Pero en las empresas donde tenemos diferentes gestores de base de datos, es el cuidado que se tiene que tener de la administración de los mismos. Si aún teniendo un solo gestor de base de datos, el trabajo es extenuante y para el administrador de base de datos, pues imagínense ya teniendo diferentes sistemas de gestión de base de datos y escenarios que tenemos donde tenemos empresas donde unos sistemas los manejan con un gestor de base de datos, otros sistemas para otras áreas los manejan con otro gestor, pero que al final se tienen que comunicar. Y aquellos programitas también independientes que muchas veces se hacen, por ejemplo, en Access, que de repente son aplicaciones sencillas como para llevar el control de empleados o marcado de tarjeta, que generalmente son en bases de datos que básicamente son, podríamos decir, pequeñas, no estamos hablando de gestión de base de datos, pero que de igual manera
tienen que ver con toda y aparte de los servicios de gestión de base de datos y con que el usuario al momento de ingresar a cualquiera de los sistemas no tenga ningún inconveniente para acceder a la información siempre y cuando tenga los permisos requeridos. Tenemos también aparte de servicios de software, tanto de aplicaciones y de herramientas. Recordemos, muchachos, que dentro de lo que son los software tenemos dos divisiones que son, y aparte de los sistemas operativos, y también tenemos los sistemas de aplicación. Dentro de esos sistemas de aplicación, pues tenemos todas aquellas aplicaciones que ayudan a los usuarios a poder realizar sus trabajos según sus funciones, ¿verdad? Entonces, aparte del sistema de información que tenga la empresa propiamente para integrar toda la información de la institución, pues también tenemos aquellos aplicativos que igual son necesarios y que se utilizan y que son requeridos para el funcionamiento de empresa. También, muchachos, tenemos otros servicios que son los servicios de administración física y los servicios de gestión de TI que planean y desarrollan la infraestructura. Recordemos que la tecnología está en constante cambio. Eso es algo que lo tenemos que plantear y que siempre tenemos que estar claros. Tenemos que tener la capacidad como personal de TI de poder comprar aquellos equipos que puedan tener una escalabilidad por los cambios que puedan ir surgiendo conforme vayamos avanzando. Y algo muy importante es cómo vamos a llevar toda esa gestión, esa administración de los equipos, de los accesos a los usuarios, de las capacitaciones constantes que se les tienen que estar dando a los usuarios, de ver que realmente los usuarios estén usando los diferentes accesos que tengan para poder realizar su trabajo. Por ejemplo, aquellos gerentes o aquellos jefes que tienen acceso full a internet. Entonces, ¿cómo controlar el que ellos puedan realmente tener acceso únicamente a donde deberían de tener y no a sitios donde no tienen que tenerlo, ¿verdad? Entonces, existe todo lo que es una administración física personal encargado dentro del departamento de TI de cada una de las diferentes áreas. Tenemos, por ejemplo, escenarios como el jefe de soporte técnico, el jefe de infraestructura, el jefe de desarrollo, el jefe de proyectos, y todas, cada una de esas jefaturas pues tienen a su cargo los diferentes personal que ayudan a llevar todo lo que es la parte de la administración física y lógica del departamento de TI. Tenemos también la planeación, desarrollo. Obviamente estamos en constante cambio, existen requerimientos, necesidades dentro del mismo departamento y obviamente es esa parte de gestión, de planear, de ver cuáles son las nuevas estrategias de la empresa, si realmente estas estrategias de la empresa con la infraestructura que tenemos, con la tecnología que tenemos, realmente podemos llegar a cumplirlas. Y tenemos también, y aparte propiamente de los servicios de estándares de TI y políticas, en este caso vemos un poco acerca de cómo hemos ido evolucionando referente a COVID. En un inicio podríamos decir que COVID nace como la misión de investigar, desarrollar y publicar y promover un conjunto de objetos de control de tecnología de información, guías, actualizaciones internacionales y aceptados para ser utilizados diariamente por los gerentes de negocio y auditoría, pero en sus inicios nace como una, podríamos decir, como una certificación, como una herramienta donde permitía llevar y auditoría propiamente en el departamento de TI. Sin embargo, ha ido, conforme vamos pasando y conforme hemos ido en el tiempo, en la línea de tiempo, hemos ido, podríamos decir, avanzando, tenemos de que COVID realmente ha ampliado lo que es esos servicios, ¿verdad? Y así es como a partir de 1996, bueno, que inicia con la parte de auditoría, ya en 1998 con COVID-T2 entra lo que es la parte de control propiamente y vemos como a partir de 2000 tenemos lo que es la parte de COVID-TI
COVID-3, perdón, que es la parte de gestión, es todo lo que es la parte propiamente de gestionar, todo lo que son las herramientas de TI. Y tenemos a partir de 2005 al 2007, tenemos COVID-4 y las versiones propiamente de, y las diferentes versiones del COVID-3.4, donde vemos la parte propiamente de RIS, ¿verdad? De RIT, de IT, donde ahí en el RIT de IT, muchachos, lo que medimos realmente es, y aparte propiamente de todos los riesgos relacionados con el uso de la tecnología, de información y un tratamiento igualmente exhaustivo de la gestión de riesgo desde lo que es todo lo parte de TI y cómo esto obviamente impacta con la cultura organizacional como tal, hasta los problemas operativos que puedan surgir, ¿verdad? Y adicionalmente a eso, en estas mismas versiones, también vemos cómo entra en juego también lo que es propiamente el VAL IT 2.0, ¿verdad? Y el VAL IT 2.0, en este caso, lo que busca como tal es toda la parte propiamente, ya vimos la parte de riesgo, pero asimismo también y la parte de gestión de los recursos. Entonces, propiamente con el VAL IT 2.0 se centra muchísimo en la parte de la incrementación de la comprensión y transparencia propiamente de los costos versus los riesgos y beneficios. Es decir, todo lo que es la parte del gobierno de TI. A partir de 2005 al 2012 y en adelante, tenemos todo lo que es la gobernanza de TI, donde hablamos de que obviamente ha ido evolucionando todo lo que es la parte de TI, y con ello no solamente han ido evolucionando a nivel de los diferentes servicios que brindamos, sino a nivel de la estructura organizacionalmente que tenemos nosotros dentro de nuestro departamento de TI, ¿verdad? Entonces hemos visto cómo de 1996, donde obviamente su base central de COVID era la certificación en auditoría, vemos cómo a partir de allí hemos ido evolucionando en la parte de control, cómo vamos a llevar el control de la administración propiamente de TI, cómo vamos a controlar, y aparte de la gestión, cómo vamos a administrar, cómo vamos a gestionar todos los diferentes sistemas que tenemos y los recursos que tenemos, de manera que podamos ayudar a la empresa a realmente poder llegar a obtener las ventajas competitivas que necesita. Y finalmente, y aparte de el gobierno de TI y el marco del gobierno de TI, donde entran en función básicamente, y aparte de riesgo, medir los riesgos que pueden haber con la tecnología, cómo lo vamos a controlar, y asimismo cómo vamos a administrar esos riesgos de manera que podamos incrementar y de una forma podamos disminuir los costos como tal de la empresa, disminuir los riesgos y aumentar los beneficios. Entonces, básicamente, gracias a esos estándares de TI, establecemos también lo que son las políticas que van a haber dentro del departamento. Y en la parte de políticas, muchachos, es fundamental el que nosotros siempre estemos conscientes de todas las políticas que podemos implementar dentro del departamento, pero que obviamente, como dicen, si ya está, si ya existe el agua caliente, pues para qué lo vamos a inventar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, tenemos los diferentes estándares que nos permiten poder ir viendo cuáles son las medidas que nosotros podemos ir tomando dependiendo de cómo esté nuestro departamento, ¿verdad? Si ya estamos en la parte de gobierno de TI, entonces cómo lo estamos manejando, cómo manejamos la parte de riesgo, cómo manejamos la parte de los costos, beneficios. Todo eso está en las normativas, muchachos.
Tenemos la parte también de servicios de investigación y desarrollo de TI. En esta parte pues tenemos todo lo que es la parte de consultoría. Recordemos, muchachos, de que tenemos diferentes escenarios, tenemos empresas que son pequeñas, medianas y grandes. Entonces, en este sentido, aquellas empresas pequeñas y medianas pues no pueden tener lo que es un gobierno de TI, ni mucho menos un marco del gobierno de TI, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, porque esto implica deberes y responsabilidades, implica que la empresa también como tal tiene que invertir en un departamento de TI donde esté bien estructurado y donde prácticamente exista una estructura organizacional en ese departamento. Entonces hay empresas que obviamente no pueden hacer esto, no pueden cargar con todo lo que son esos costos operativos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vienen y buscan empresas que son expertas en implementación de sistemas. Estas empresas los acompañan en las implementaciones de los sistemas, también en la mejoría de las tecnologías, y los asesoran, y una vez que ya se completa toda esa parte, entonces ya no hay problema, ellos vienen y una vez que terminan todo eso, entonces también termina lo que es el contrato de ellos de asesoría. Muchas veces con estas empresas se maneja lo que es el mantenimiento de ellas mismas, y también hay veces que en estas empresas se maneja mucho lo que es la parte de outsourcing. Entonces, y los servicios, en conclusión, muchachos, que abarcamos como departamento de tecnología, y que obviamente estos pueden variar según el tamaño de la empresa y las expectativas también como empresa que tengan. Entonces tenemos lo que son, y aparte de plataformas computacionales, y aparte de servicios de software, de aplicaciones y herramientas, y aparte de servicios estándares de TI y políticas, tenemos también todo lo que es la parte de telecomunicaciones, y aparte de servicios de administración física, servicios de educación. Es importante dentro del departamento de TI tener una área de capacitación, una área acondicionada con laboratorios acondicionados para que se puedan capacitar al recurso humano, ya sea en las nuevas aplicaciones que puedan venir, en los nuevos sistemas, o en algún cambio con el sistema, o en alguna nueva normativa. Entonces, todo esto tenemos que trabajar en lo que es la parte de educación al usuario, y en un continuo monitoreo también. Si hay usuarios que identificamos que necesitan más capacitación, o que necesitan de repente un monitoreo o revisar el perfil de ese usuario, pues nosotros lo tenemos que ver directamente con el servicio de educación que brindamos como departamento de TI. Tenemos la parte de servicio de gestión de datos. Aquí entra mucho en juego la parte de administrador de base de datos, el cual es el que se encarga propiamente de la gestión de las bases de datos de la empresa. Tenemos también la parte de servicios de gestión de TI que planean y desarrollan infraestructura. Aquí entra en juego el departamento de infraestructura, el departamento de desarrollo, el departamento de aplicaciones, donde ellos son los que se encargan propiamente de ver cómo van a ir a nivel de infraestructura avanzando, desarrollando, qué cambios van a hacer y cómo se van a manejar de una forma transparente para que tampoco el usuario se vea afectado con esos cambios. Tenemos toda la parte de servicios de investigación y desarrollo de TI. Recuerden que en este caso tenemos que estar en constante investigación, viendo qué nuevas tecnologías han surgido, y cómo esas tecnologías también podemos aplicarlas a nuestro negocio o al negocio, de manera que puedan ayudar a que la empresa realmente pueda ser competitiva, ¿verdad? Y además a tomar las mejores decisiones a nivel de empresa. Tenemos también, muchachos, que ha habido una evolución. Realmente todo lo que tenemos hoy en día no ha sido de la noche a la mañana. Si vemos un poco acerca de la historia de las computadoras, vemos cómo iniciábamos con computadoras MyFriend, y cómo poco a poco estos fueron evolucionando a mini computadoras, hasta lo que hoy en día tenemos, donde tenemos diferentes estilos de equipo de cómputo, y vemos que entre más pequeños sean estos equipos de cómputo, son de mucho mayor capacidad. Incluso tenemos computadoras de bolsillo que también son equipos de computadoras de escritorio. Tenemos que de 1959 a la fecha hemos tenido unas grandes evoluciones en cuanto a lo que es la parte de hardware.
específicamente en lo que son equipos de cómputo. Tenemos lo que es la parte de alto grado de centralización. Tenemos también el control total de los programadores y los operadores de sistemas profesionales, y todos los elementos eran de un solo distribuidor, fabricante de hardware y software. Cuando vemos un poco acerca de la evolución, vemos, muchachos, como en sus primeros etapas del departamento de TI no solamente tenían grandes equipos como sellos MyFrame, que muchas veces ocupaban toda una habitación y la capacidad de ellos mismos era bien limitada, sino también como en estos años, en esos tiempos, vemos como había un alto grado de centralización, es decir, todo se centralizaba, todas las decisiones se tomaban de una forma, podríamos decir, centralizada, donde obviamente lo que buscábamos era precisamente un control, un mayor control. El departamento de TI era un departamento bien cerrado en el aspecto de que todo se manejaba, podíamos decir, top secret, ¿verdad? Todo era totalmente secreto, y teníamos también, y aparte de que muchas empresas decidían como que casarse con una marca específica tanto de hardware como de software. Es decir, muchas empresas decían, no, todos nuestros equipos van a ser HP o todos nuestros equipos van a ser Dell, porque obviamente eso también disminuía un poco el costo de mantenimiento de esos equipos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esas etapas se han caracterizado por eso, ¿verdad? Por un alto grado de centralización, por un control total de los programadores, por operadores de sistemas profesionales y todos los elementos que en ese momento se buscaban que fueran de un solo distribuidor o fabricante, tanto para la parte de hardware como de software. Tenemos que a partir de 1981 a la fecha hubo lo que hemos hablado sobre el cambio propiamente a nivel no tanto de un nuevo equipo como tal. Sí han habido cambios sustanciales en el hecho de las mejoras, ¿verdad? Vemos equipos hoy en día con muchísima mayor capacidad de las que teníamos hace 10 o 20 años atrás. Pero además de eso, hemos visto cómo ha habido mucha, y aparte de portabilidad de los equipos como tal. Entre más pequeños sean, son de mayor capacidad, son más portables. Y con esto también no solamente surgen algunas características particulares, sino también surge, y aparte de descentralización de las herramientas de software personales, en el hecho de que obviamente ya tenemos lo que son procesadores de palabras, hojas de cálculo, de presentación y aparte de gestión de datos. Vemos cómo aparece, por ejemplo, Lotus, que era un programa bastante similar a Excel, QPro, que era un programa también similar a lo que era Word, y tenemos la parte de WordPerfect, que en este sentido también tenemos otro tipo de aplicaciones a un escenario donde antes todo se manejaba totalmente en el departamento de TI, ¿verdad? E incluso no todos los usuarios, si querían, por ejemplo, hacer algún trabajo o a tener acceso a algo, pues eran limitados los usuarios que tenían acceso a estas herramientas, y muchos de ellos pues tenían que recurrir a la asistencia o a la ayuda propiamente de este departamento para que hicieran esos trabajos. Entonces hay muchos trabajos secretariales, muchos trabajos de trabajar, por ejemplo, con tablas, eran remitidas directamente al área de TI, porque los usuarios, aparte que no tenían las competencias necesarias, porque no tenían esas capacitaciones, adicionalmente a eso también lo manejaban como que el departamento de TI era el que se tenía que encargar de eso. A diferencia de la segunda etapa, ¿verdad? Donde realmente ya vamos cambiando un poco el panorama, de repente no de todo, pero sí ya vamos viendo un poco la descentralización de esas herramientas, como ya usuarios que no necesariamente tienen conocimientos de TI, pues tenían acceso a estos programas, a estas herramientas para poder trabajar, y también
Vemos todavía parte de los sistemas independientes, los cuales también han evolucionado en lo que son obviamente los sistemas operativos, y vemos también cómo han ido evolucionando en cuanto a eso. Hay diferentes versiones de sistemas operativos que hay. Otro detalle muy importante es que en cuanto mayor vamos evolucionando con la tecnología, muchachos, existe una relación en que ha ido disminuyendo los costos de esto como tal. Vemos también la parte de evolución de infraestructura de TI, en la parte de qué pasó a partir de 1983 a la fecha. Recordemos, muchachos, que ha habido también lo que es un concepto donde viene la parte de cliente-servidor, ¿verdad? Y arquitectura cliente-servidor. Y con la arquitectura cliente-servidor, pues también permite descentralizar un poco más lo que es la parte de TI, en el aspecto de ya no estar haciendo tantas tareas operativas, sino más bien encargarse de crear herramientas que permitan a la empresa poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces vemos cómo gracias a esta nueva infraestructura cliente-servidor viene lo que es, y aparte de las conexiones de las computadoras personales a través de las redes, ¿verdad? Y cómo estas pues se pueden conectar a los servidores, y tenemos el escenario de que múltiples computadoras, múltiples usuarios se pueden conectar a los diferentes servidores, ¿verdad? A los cuales nosotros les podamos dar acceso. Tenemos que el trabajo se divide en estos dos sistemas, en lo que es la parte cliente-servidor. Tenemos que el cliente es el punto de entrada. Recordemos que el cliente generalmente son los equipos de cómputo, y el servidor genera los procesos y almacenamiento de los datos. También tenemos la distribución propiamente del trabajo de cómputo. Ya no es necesario, recuerden que con el surgimiento también, con la parte de todo lo que es todo lo que son aparte de telecomunicaciones, de infraestructura de red, vemos también cómo también esto ha ayudado a que y a optimizar los recursos, ¿verdad? No es necesario por cada departamento, por decir es algo, por cada usuario tener una impresora, sino que escenarios como que en un mismo departamento pues solo tienen una sola impresora, y esta ya tienen compartida en la red, y pueden mandar a imprimir sin ningún problema. Y así pueden también compartirse recursos, compartirse documentos, compartir también accesos, es decir, todo lo que es la parte propiamente de la red. Y tenemos también, muchachos, y aparte de en aquel momento, ¿verdad? Lo que es la red Nove y propiamente Windows, ¿verdad? Como tal. Tenemos que a partir de 1992 entra en juego ya no solamente y aparte de la infraestructura de red, es decir, y aparte de la estructura cliente-servidor y todo lo que son las diferentes topologías de red que podemos usar, sino también, muchachos, viene en juego o entra un poco lo que es, podríamos decir, todo lo que son los diferentes protocolos, en especial el protocolo TCP/IP para las redes, y también tenemos, y aparte de las distintas piezas de hardware y redes pequeñas en una sola red a nivel empresarial, entramos ya con el concepto de las redes LAN y con el concepto de las redes WAN. Recordemos que al final todo esto nos lleva propiamente a Internet, a un nuevo escenario donde ya no solamente tenemos no solamente tenemos estructuras de red, una intranet, sino también tenemos lo que es la parte de intranet y extranet, ¿verdad? Extranet. Entonces tenemos lo que es la parte de redes internas y las redes externas, y cómo esto se combina. Y con esto pues viene propiamente el acceso o el cuidado que se tiene que tener con el acceso a internet, y hablamos también de que miles y millones de servidores están conectados entre sí, al igual que miles y millones de computadoras están conectadas a esos servidores. Entonces vemos también como el uso de software para instalar aplicaciones dispares y permitir que los datos fluyan entre los procesos de negocio. Hablamos de la parte de interfaces, donde podemos tener en una empresa varios sistemas y de repente tener esos sistemas, todos esos sistemas interfazados.
Tenemos la parte de evolución de infraestructura de TI, que en esta parte y siguiendo avanzando tenemos lo que es la computación en la nube y en móvil, que es a partir de los años 2000. Y en esto, pues, ¿cuáles son las características? Mayores anchos de banda hacia Internet, que ha impulsado el avance del cliente-servidor hacia un modelo de computación en la nube, ya no solamente un almacenamiento local, sino también almacenar información fuera de la empresa y la seguridad que vamos a tener con eso, y los accesos a una reserva compartida de recursos computacionales a través de una red, y también cómo se pueden conectar desde cualquier ubicación usando el acceso de Internet, y también como vemos un crecimiento a escala, es decir, empresas que anteriormente no tenían equipo de cómputo, que no utilizaban sistemas, como estas empresas poco a poco han ido tecnificándose, de manera que todo ha ido aumentando y la necesidad de información en un tiempo, en un corto plazo, todo esto ha ido ayudando a que básicamente ha ido evolucionando, y aparte de la computación en la nube también, y aparte de la telefonía, muchachos, donde ahora tenemos teléfonos inteligentes, ¿verdad? Y que básicamente es como tener una computadora de bolsillo, entonces prácticamente nos permiten a diferentes aplicaciones en ellas. Tenemos también, solamente permítanme que necesito ver, ok. Además, muchachos, de toda la parte propiamente que conlleva la evolución, cómo hemos ido evolucionando desde las computadoras, tanto a nivel de hardware y software, también a nivel de infraestructura y telecomunicaciones. Hemos visto cómo ha habido un avance, hemos visto cómo en sus inicios el departamento de TI, pues obviamente básicamente tenía todos sus procesos centralizados, había un control exhaustivo tanto de los desarrollos que se hacían en el sitio, de los programadores que se tenían, así como muchas, podríamos decir, muchas funciones operativas que ya realizaba el departamento de TI, ¿verdad? Por su naturaleza y porque obviamente no ya llegaban a los diferentes usuarios de las áreas. Además de eso, pues había un claro escenario donde teníamos básicamente equipos que prácticamente podían ser todos del mismo proveedor, y esto por una parte ayudaba a reducción de costos en cuanto a lo que era el mantenimiento de los equipos, pero también recordemos que hoy en día vemos mucha diversidad o diversificación de lo que es la parte de los equipos de cómputo. Hay diferentes marcas, diferentes gustos, diferentes modelos y para diferentes funciones. Entonces, obviamente en una empresa podemos tener un híbrido, ya no solamente vemos solo equipos Dell o HP o IBM o Compaq, sino vemos que podemos tener dentro de una empresa computadoras Mac, computadoras Dell, computadoras HP, computadoras Compaq, por decir algo, y todas ellas de igual manera pues tienen que funcionar en nuestro sistema, con nuestro sistema, y de igual manera se tienen que conectar a nuestra red. Entonces vemos cómo hemos ido evolucionando en eso. Vemos cómo a partir de 1981 pues hubo como que un soltar un poco algunas funciones de TI y pasarlas a los usuarios normales, y esto gracias a diferentes herramientas que fueron surgiendo en ese momento, que ayudaron a que los usuarios ya pudieran ir haciendo esos trabajos, ¿verdad? Como es la parte de Microsoft, como es la parte de trabajar propiamente con hojas de cálculo o con otras aplicaciones. Y vemos también cómo ha permitido esa independencia, podríamos decir. Vemos también cómo gracias a toda la parte de la infraestructura propiamente en el hecho de cliente-servidor, vemos cómo esto ha hecho, podríamos decir, ha ayudado muchísimo a la tecnología, y no solo a la tecnología, sino también al departamento de TI, porque gracias a esta nueva infraestructura
pues permitió no solamente las bases para lo que hoy en día conocemos como Internet y como que también hoy en día seguimos utilizando y aplicando lo que es una infraestructura cliente-servidor, ¿verdad? Sino también por el hecho, muchachos, de que viene lo que son las diferentes topologías de red y viene esto a ayudar a que la información pueda fluir de un poco más fácil entre cada uno de los departamentos, a que se puedan compartir recursos, a que puedan compartirse documentos, a que se pueda llevar un almacenamiento de todos los equipos que estén conectados a nuestra red de una forma, podríamos decir, automática y no donde cada computadora estaba prácticamente aislada sin conexión, y que esto hacía obviamente que el trabajo de IT se incrementara muchísimo en lo que eran los trabajos operativos. Entonces vemos como en las primeras fases de evolución de infraestructura de TI, vemos como primero eran trabajos donde eran más operativos para el departamento de TI y como gracias a todas las evoluciones que hemos tenido, especialmente con infraestructura cliente-servidor, pues como eso ha ido cambiando y ha ido ayudando significativamente. Tenemos también cómo a partir de lo que es los avances propiamente en lo que son la computación empresarial, en todo lo que es, y aparte de la conexión a internet, lo que es aparte de compartir los recursos, de que entre en juego también todo lo que son los protocolos, específicamente el protocolo TCP/IP para la conexión de las redes, y así como viene todo lo que son, y aparte de los enlaces, ya no solamente hablando de redes locales, sino también redes extendidas. Entonces vemos cómo la diversidad o la conexión de información entre las diferentes áreas, departamentos, incluso empresas y proveedores, es gracias a este cambio, podríamos decir, o a este avance que inició en 1992 y que gracias a esos, podríamos decir, a esos avances en ese momento, es lo que hoy en día tenemos y lo que hoy en día conocemos de toda la funcionalidad que tenemos con la parte de tecnología, ¿verdad? Y cómo ha permitido que no solamente se puedan compartir esos recursos a nivel local, a nivel de empresa como tal, sino que incluso poder compartir los recursos entre diferentes compañías, poder tener lo que es la minería de datos y lo que es también, y aparte, muchachos, de análisis de datos, de Big Data, todo eso gracias a esta, podríamos decir, a los avances que se han tenido en cuanto a lo que son infraestructura de TI. Y lo último que habíamos visto es la parte de evolución propiamente con la computación en la nube y con los servicios móviles. Gracias a esto, pues vemos como hoy en día hay un almacenamiento masivo en la nube, ¿verdad? Donde pues básicamente ya la mayoría de las empresas está viendo ya parte de almacenar sus datos en la nube y de esta manera poder tener una mayor trazabilidad en cuanto a lo que es información como tal y poder tener información en tiempo real, y también poder tener un plan de contingencia o de continuidad de negocio, de manera que independientemente que suceda lo que suceda físicamente con la empresa, pues poder tener acceso a esa información desde cualquier lado. Ha ayudado muchísimo esa parte de movilidad y portabilidad propiamente de información, y además de eso, pues que vamos a un crecimiento exponencial. Nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos. Esto era yo de la clase del día viernes 12, que lamentablemente pues no ya pude completar. Cualquier consulta que tengan o cualquier duda que ustedes tengan al respecto, me lo pueden hacer saber. Recuerden que en este caso vamos a tener, y la próxima semana, nuestra clase, ya vamos a tener con ustedes
el día lunes, ¿verdad? Entonces, cualquier pregunta que tengan o consulta sobre lo que hemos visto en este video, me lo hacen saber. Muchísimas gracias, jóvenes. Cuídense mucho.